Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno es encontrarnos cada día a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Queridos amigos, esto es Creed en sus profetas. Cada día tenemos un momento especial para reflexionar, pero sobre todo recibir el consejo inspirado para nuestras vidas, para la vida de nuestra familia, para la vida de la comunidad a la que tú perteneces, a la que todos pertenecemos, para caminar con Dios conforme a su palabra. Estamos aquí, como cada día también, con la presencia del pastor Bruno Razo. Ustedes conocen ya, líder de la División Sudamericana, y tenemos el grato placer de compartir con él. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Ever, y sí, realmente es muy reconfortante encontrarnos porque nos encontramos alrededor de la palabra de Dios. Eso nos hace mucho bien a nosotros y nosotros oramos que también pueda ser de bendición para todos nuestros amigos y hermanos que a través de la televisión, de la radio, de internet, participan de este encuentro diario. Así es, pastor. Hablando de los encuentros diarios, nosotros hemos estado repasando la historia de Josué. Ya hace unos pocos días habíamos visto cómo Josué queda liderando a este gran pueblo y cruzan el Jordán. Al atravesar el Jordán, Josué hace algo como una especie de simbolismo. Él toma 12 piedras, ¿no?, del Jordán y las coloca como una especie de monumento. ¿Qué nos dice la inspiración respecto a cuál era el objetivo de estas 12 piedras tomadas del Jordán? Muy bien. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 460, Elena de White nos cuenta lo siguiente. Mientras los sacerdotes que llevaban el arca estaban aún en medio del Jordán, 12 hombres escogidos con anticipación, uno de cada tribu, se encargaron de tomar cada uno una piedra del cauce del río donde estaban los sacerdotes y las llevaron a la orilla occidental. Estas piedras se colocarían en forma de monumento en el primer sitio donde acampara Israel después de cruzar el río. El pueblo recibió la orden de repetir a sus hijos y a los hijos de sus hijos la historia del libramiento que Dios había obrado en su favor, como dijo Josué, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Todavía en nuestros días, muchos monumentos reflejan la historia, ¿no?, ya sea del libertador, ya sea del guerrero, ya sea del origen de aquella ciudad, de aquel pueblo, de aquella comunidad. Son una expresión
de la cultura, son una expresión de la historia, son una expresión de la identidad. Bueno, este tema de 12 piedras tomadas del Jordán era para recordar eso, era para recordar el milagro de Dios, la actuación de Dios, el poder de Dios, la misericordia del Señor obrando la liberación y obrando ese milagro. Así que eran piedras, simples piedras, tomadas del cauce del río para recordar que Dios es poderoso, para recordar que Dios actuó y para recordar que Dios cumplió su palabra. Interesante lo que decía, pastor, en la historia. Quiere decir que la historia de los pueblos tiene que estar reflejada a través de monumentos para que las siguientes generaciones no se olviden de esos momentos importantes, ¿no? La cita que mencionó dice que era el primer sitio donde colocaron sus pies, donde acamparon su primer campamento en la tierra prometida, ¿no? Ha debido ser algo importante. Claro, porque es decir, aquí comenzó lo que Dios por años había insistido en que cumpliría, y que ellos demoraron de alguna manera por su incredulidad, por sus dudas, pero Dios siempre cumple y esas piedras, simples piedras tomadas del cauce del río, eran para recordar la intervención y la actuación poderosa de Dios. Transmitir la historia a nuestros hijos, la cita dice que el pueblo, al colocar esas piedras, recibió la orden de transmitir a sus hijos, de repetirles la historia justamente de ese momento importante, la historia del libramiento de Dios. Transmitir esa historia a nuestros hijos es importante. Claro, porque genera valores, genera identidad, genera un recuerdo permanente de nuestras raíces, genera confianza. Hay otra declaración de Elena de White que dice que no tenemos nada que temer en relación al futuro, a menos que nos olvidemos de la forma como Dios nos ha conducido en el pasado. Claro. Y eso nos pasa en la vida. Nosotros, cuando tú has pasado una dificultad, has orado, has buscado a Dios, viste la mano de Dios, la intervención en relación a un trabajo, en relación a la salud, en relación a situaciones así impactantes o pequeñas de la vida. Y eso te genera fe que se almacena, ¿no?, para el futuro. Claro. Si Dios actuó ayer, ¿cómo no va a seguir actuando? Pablo es mucho más contundente todavía, porque Pablo dice que aquel que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas, ¿no? Entonces, recordar lo que Dios ya hizo por mí me genera fuerzas para el presente y esperanza para el futuro. Qué lindo. Cuando ellos cruzaron, las naciones circundantes, las que estaban allí cerca, las que estaban ya asentadas de hacía varios años en la tierra de Canaán, escucharon de que el pueblo de Dios había atravesado la frontera natural que era el río Jordán. Y parece que algo empezó a suceder en esas naciones. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía con respecto a este punto? Bueno, en el mismo libro, pero en la página 461, Elena de White dice: cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes de los amorreos y de los cananeos, sintieron gran temor en su corazón. Los hebreos ya habían dado muerte a 5 reyes de Madián, al poderoso Sehón, rey de los amorreos, a Og de Basán, y luego el cruce del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a todas las naciones vecinas. Tanto a los cananeos como a todo Israel y al mismo Josué se le habían dado evidencias inequívocas de que el Dios viviente, el Dios del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo y no los dejaría ni los desampararía. Pero eso es un resultado natural. O sea, claro, el que confía en Dios, en la actuación poderosa de Dios, genera más fe, genera más dependencia, genera compromiso, genera confianza, fortaleza. Y esa misma acción que genera eso en el creyente, genera temor, genera preocupación, expectativa en el otro, porque dice, cuidado, esta gente no es cualquiera, ellos serán cualquiera. De paso hay otro incidente en la Biblia que así despectivamente dice, son unas zorras, dice, sí, no son nada, construyen un muro, pero, hasta una zorrita se los va a tirar abajo, ¿no? O sea,
cómo el enemigo procura minimizar, pero cuando el enemigo se da cuenta que ese frágil, débil, está asociado a Dios, el poder de Dios se refleja y el mismo poder que alienta, que fortalece la confianza en el creyente, crea expectativa, temor y preocupación en el incrédulo. Ellos sabían entonces toda la historia, el cruce del Mar Rojo, la peregrinación, los pueblos circundantes y la manera visible, muy reciente, Dios atajó las aguas otra vez, cruzaron por tierra seca ahí el Mar Rojo y entraron. Y la cita menciona que eran evidencias inequívocas de que Dios estaba en medio de su pueblo. Claro, y la evidencia inequívoca era doble, ¿no? Yo insisto en eso, era para Josué, para la gente, dice, no, Dios actuó y actúa, tranquilos. Y para los otros también era una evidencia inequívoca que iban a pelear contra lo imposible. Claro. A veces el ser humano se empeña, ¿no?, en querer objetar los planes de Dios, lastimosamente, para después encontrarse que está dando coces contra el aguijón. Eso es algo realmente, una lección para todos nosotros. Sí, nosotros ha llegado la hora que en lugar de pelear con Dios, nos hagamos amigos de Dios. Qué bueno, me gustó mucho esa frase. Queridos amigos, no es tiempo de pelear con Dios, tenemos que aliarnos con Dios porque Él quiere hacer alianzas con nosotros, hacer un pacto. Vamos a tener un breve consejo y enseguida volvemos. Hola, hoy vamos a leer una cita acerca de la verdadera educación. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Esta cita puedes encontrarla en el libro La Educación, escrito por Elena G. de White. Te invito a que pueda ser parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo visitando ahora mismo la página www.aces.com.ar o también visita una iglesia adventista del séptimo día más próximo del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Hemos recibido un consejo importante, amigos, sería bueno buscar esta literatura que nos ayuda muchísimo y, por supuesto, buscar los consejos de Dios. Tenemos un momento para dar un resumen que encierre todo esto que hemos aprendido hoy y luego pedir la bendición del Creador. Tal vez estemos hablando para alguien que enfrenta gigantes, para alguien que no sabe cómo resolver situaciones, que la lucha le parece imposible de transformarse en victoria. Tal vez estemos hablando para alguien que se sienta lleno de enemigos, pero en este momento nosotros queremos animarle a confiar en el Dios que es más grande que cualquier problema, que cualquier gigante, que cualquier injusticia y que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Entonces, no le cuente a Dios cuán grande es su problema, mejor cuéntele a su problema cuán grande es nuestro Dios. Ahora vamos a orar. Querido Dios, queremos colocar en tus manos a nuestros amigos y hermanos para que no importa la situación que estén enfrentando, puedan mirar a Jesús, puedan fortalecerse en sus promesas, puedan escuchar su voz, desarrollando una experiencia feliz, una experiencia fiel. Por favor, condúcenos, impacta con tu voluntad en nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos amigos, esto ha sido Creed en sus profetas. El día de mañana tenemos, como siempre, un encuentro pactado, Dios mediante, para seguir conociendo, aprendiendo y aplicando los consejos del Espíritu de Profecía. Hasta mañana.